Bien, estimados televidentes, nuevamente estamos presentes en el programa Hablando con Usted, promovido por la agrupación Venas, y en esta oportunidad pues vamos a compartir con varios invitados especiales. Yo creo que en varios programas hemos desarrollado el tema que se relaciona con la reforma de la Constitución, específicamente en el sector justicia, y nuevamente pues tenemos la presencia de personeros especialistas también en ese tema de Acción Ciudadana, y en esta oportunidad pues tal vez vamos a agradecer al Ser Supremo por darnos la vida, este pensamiento para contribuir con facilitar la información a la población, y también agradecer a cada uno de ustedes el esfuerzo. Vienen desde la capital, bienvenidos aquí a Neva, y esperamos de que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Sino que este es un programa que tenemos establecido para realmente facilitar la información a la gente para que tomen la mejor decisión. Yo creo que como ciudadanos nevajenses, quichelense, guatemalteco, pues tenemos una gran responsabilidad de formar parte en la toma de decisiones. Sin embargo, de repente los guatemaltecos pues de repente no decidimos de forma razonable por la falta de información. Entonces, bienvenido, licenciado Manfredo Marroquín, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y como también a la licenciada Matilde Terraza, bienvenida. Gracias. Yo creo que ella forma parte del equipo de ustedes, de origen navajense, ¿verdad? Entonces, bienvenida. Y también al licenciado Oscar Morales, bienvenido al licenciado. Y como también al licenciado Jacinto de Paz, que es parte del equipo nuestro, de la agrupación Venas. Entonces, gracias, Jacinto, por también el esfuerzo. Yo creo que ya deberíamos estar descansando hoy, ¿verdad? O conversando con la familia. Sin embargo, pues también nos interesa contribuir. Tal vez ya nadie nos paga para esto, pero quisiéramos también colaborar en esa parte, y yo creo que lo mismo el propósito de ustedes en Acción Ciudadana. Entonces, también agradecemos a todos nuestros televidentes, y esperamos de que aprovechemos estas 2 horas, yo creo que para compartir realmente varias ideas, varias informaciones relacionadas a la reforma de nuestra Constitución, específicamente en el sector justicia. Entonces, nuevamente bienvenidos, y esperamos de que se sientan bien y colaboremos con facilitar la información a nuestra población. Entonces, saludamos a todos los televidentes en las diferentes comunidades rurales de Neva, y esperamos de que estén en sintonía para que también estén informados, y de repente los profesionales que nos están viendo, los estudiantes también que tienen que ver con temas de derechos, y los demás equipos, ¿verdad?, que están presentes. Entonces, licenciado Jacinto, bienvenido. Vamos a iniciar con los temas específicos. Gracias, ingeniero. Bienvenido también, y bienvenido, estimados visitantes e invitados. Tisembab tisenan ununes andales atiskuka banchel, andales wane chabo. Domingo ni contra cabals kamala. Andales wa iri chinyo mete. Shaksi wane saida tuetsano, pero tijan sano oche chela chankalo sitin kasik katsukats malu organización baba tsana tu nimla tenam jose Acción Ciudadana tu parqueo cheju awon bak tu setsa ya kuma bin tu tamba jumbi TV albulti albulu nimla veke tu nimla tenam ne bat nimla tawa pues ay tu yo ben min je tu chabis le tan chaim we sekimbatan tu tsasa chumbinte
A los que nos gusta ver las noticias, estar un poquito enterado de lo que pasa en el país, de una o de otra manera hemos escuchado el nombre de Acción Ciudadana. Nos gustaría que el licenciado Manfredo nos contara qué es Acción Ciudadana y qué hace en favor del país, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la existencia del trabajo que hace Acción Ciudadana en Guatemala? Bueno, en primer lugar quisiera dar un saludo a todos los televidentes que nos están acompañando esta noche, agradecer aquí a nuestros anfitriones por esta recepción, por el espacio que nos brindan amablemente para poder compartir con todos los nevajenses estos temas que son de interés para todos, son de interés para construir un país mejor, siempre y cuando participemos todos y estemos efectivamente enterados. Acción Ciudadana es una organización de la sociedad civil que ya tiene 20 años, está trabajando muchos temas relacionados con la lucha contra la corrupción. En eso nosotros hemos sido, digamos, pioneros en Guatemala. Desde los años 90 estuvimos promoviendo todo el tema que representa luchar contra la corrupción, promoviendo leyes como por ejemplo la Ley de Acceso a la Información Pública, que ahora es una realidad, pero que costó más de 10 años de esfuerzos para que el Congreso finalmente la aprobara. Muchos otros instrumentos legales que se han aprobado, la misma ley anticorrupción que hoy existe y que incorporó el castigo a muchos delitos de corrupción que antes no existían, como por ejemplo el nepotismo, conflicto de interés y muchos otros delitos de corrupción que se han dado y se dan en la administración pública y que no tenían un castigo en nuestro código penal. Así que el trabajo también que hemos hecho en todo el país ha sido de observar elecciones cada 4 años, que hay elecciones generales. Nosotros formamos una red con voluntarios de todo el país para observar el proceso. Tenemos un método que es muy efectivo que se llama conteo rápido, y es que a través de la participación de los voluntarios de toda esta red nosotros podemos hacer una proyección del resultado de una elección, y normalmente este método te permite verificar que el resultado oficial es verídico, y ese ha sido también un aporte muy importante, porque por lo menos a nivel de elecciones podemos saber que no se ha burlado la voluntad popular expresada en las urnas. Y luego hemos trabajado muchos temas de participación ciudadana a nivel local, a nivel de gobiernos municipales, y estar también muy atentos a cuando hay en el Congreso o en el gobierno central iniciativas que van en contra del interés público. Hemos estado ahí siempre muy presentes tratando de evitar que estas iniciativas, que muchas veces se promueven desde lo más alto del poder, pues se concreten. Entonces nuestro papel ha sido mucho de incidencia, de promoción de la participación, y esos son los temas que nosotros ha estado aportando en estos últimos 20 años. Gracias, licenciado. Por lo visto, ustedes 20 años es bastante trabajo y bastante información con la que cuentan, ya me imagino. Y
y una experiencia bastante amplia. ¿Cuál es la percepción de ustedes en cuanto a la situación que vive, situación política que vive el Estado de Guatemala en este momento? Y si ustedes han documentado toda esta investigación o observación, que cuentan con publicaciones como para que nuestro auditorio pueda tener acceso a esas publicaciones también. Bueno, el país está atravesando un momento muy especial que no habíamos vivido nunca en nuestra historia, y es que por primera vez se está juzgando, se está investigando delitos que antes en el país pues pasaban sin juzgarse, delitos de corrupción que han dejado al Estado de Guatemala prácticamente en una situación que todos conocemos, porque no hay servicios públicos, los hospitales no hay medicamentos, la atención médica es casi inexistente, la educación, las escuelas están abandonadas, todo lo que son, pues, la infraestructura, venir aquí a Nevaja ahora puede tomar hasta 6-7 horas a la capital, cuando eso debería ser un recorrido de unas 3 horas y media. Entonces, lo que estamos viendo es que con la presencia de la CICIG, esta Comisión Internacional contra la Impunidad que se creó en el 2007, finalmente estamos viendo resultados en donde se ha logrado identificar cómo funcionan esas redes de corrupción dentro del Estado de Guatemala y cómo lograron capturar a todas estas instituciones para que les sirvieran a sus negocios, ¿verdad? Les sirvieran a sus intereses, y cómo todas las funciones que según la Constitución deberían desarrollar estas instituciones quedaron olvidadas porque se concentraron en hacer negocios. Y gracias a estas investigaciones que hoy se están dando, pues ya el pueblo de Guatemala logró reaccionar, cosa que no se daba en el pasado. Ya salieron a las calles, se logró votar a un gobierno súper corrupto como el anterior, y por primera vez estamos viendo que hay como un despertar de los ciudadanos frente a estos temas. Entonces creo que es un momento en el que tenemos que aprovechar, acumular fuerzas como sociedad para ir desmantelando ese Estado que solo le servía a unos pocos, ¿verdad?, para enriquecerse, y para que ese Estado empiece a servirle a toda la ciudadanía y a recuperar sus funciones básicas. Entonces, el momento que estamos viviendo es crucial, y por eso lo importante de que los ciudadanos no crean que porque votamos un gobierno ya se logró todo lo que necesita el país. Es apenas el inicio de todo lo que pudiéramos lograr si seguimos activos, si seguimos interesados, si rompemos la indiferencia con que históricamente el guatemalteco ha dejado que se abuse de él. Gran parte de los problemas que hoy tenemos como sociedad, que son la impunidad, la pobreza extrema, son producto de esa indiferencia. Y lo que esperamos es que en este momento rompamos ese silencio, esa indiferencia, y seamos partícipes de la construcción de algo diferente, de algo nuevo. En cuanto a las publicaciones y todo, nosotros tenemos una página, la pueden visitar todos a través del internet. Hoy por hoy la tecnología permite pues un acceso más directo y fácil a estos documentos, y ahí están publicaciones. Tenemos más de 200 en estos 20 años que tienen que ver con muchos temas, sobre todo temas relacionados con la corrupción, temas de participación ciudadana, de auditoría social, de fiscalización del poder público. Ahí pueden encontrar mucho material que les puede ayudar
a conocer un poco de todos estos temas. Interesante. Yo creo que hay dos aspectos importantes que usted mencionó. La CICIG y el movimiento ciudadano. Quisiera plantear dos preguntas en uno. Muchos ven a la CICIG como el protagonista, la protagonista de este movimiento social que se ha dado en Guatemala, del desmantelamiento de la corrupción. Y de hecho el señor Iván Velázquez sale, como estamos acá, a la par de doña Telma, ¿no? Que algunos dicen, ella que tiene que ser ahí. No es el MP, el responsable directo de la investigación. Pareciera que al desaparecer la CICIG en Guatemala, como que vamos a volver a lo de siempre. Y lo otro, ¿por qué la ciudadanía no ha despertado igual contra el Congreso? Porque yo creo que en el Congreso no hay santitos, ahí hay una podredumbre también. Entonces, según usted, ¿a qué se debe esto? Bueno, el tema de CICIG es algo bien interesante porque hoy en día Guatemala está siendo vista por muchos países en el mundo como un modelo exitoso, en este caso, de un mecanismo creado para el combate de la impunidad que ha tenido resultados. En el mundo del subdesarrollo, digamos, muchos países subdesarrollados, que son la mayoría del mundo, desafortunadamente, hay muchos problemas como los que tiene Guatemala, de violencia, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, y nosotros nos deberíamos de sentir ahorita bastante orgullosos de que somos los creadores de un mecanismo, la CICIG, porque la CICIG fue un mecanismo creado por guatemaltecos. Hay que decir que hay muchos opositores a la CICIG, afortunadamente ya son menos que antes, que decían que la CICIG era una imposición de otros países, ¿verdad? O un mecanismo de injerencia de Estados Unidos. Mentira, todo esto, la CICIG fue una idea que surgió de organizaciones de la sociedad civil y fue llevado a Naciones Unidas para ser aprobado por el mismo gobierno de Guatemala. Estamos hablando de los años 2004, 2003, 2004, 5, 6, tomó muchos años para que fuera aprobado en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque era algo desconocido, pues no se había ensayado en ningún país que un país permitiera que un equipo compuesto por internacionales hiciera las investigaciones de ciertos delitos en ese país. Ya ustedes conocen la historia, han habido 3 comisionados a cargo de la CICIG, el primero fue un español, Carlos Castresana, el segundo fue un costarricense, y este tercero que es Iván Velázquez, que ha tenido el mayor éxito al frente de esa misión. Entonces la CICIG efectivamente es protagonista de todo esto, porque es gracias a la técnica, a la capacidad de investigación. Y esto es bien importante porque esto demuestra que si nosotros construyéramos esas capacidades propias a nivel nacional, no habría tanta impunidad, no habría tanta injusticia como la en Guatemala. Y obviamente la CICIG, dentro de su mandato y el convenio que firmó con el Estado de Guatemala, es que su tarea, además de desarrollar estas investigaciones, es desarrollarlas al lado del Ministerio Público, con el fin de que el Ministerio Público pues aprenda a investigar, y cuando ya no esté la CICIG tenga esas capacidades de llevar a cabo esas investigaciones, porque evidentemente no podemos vivir para siempre con una CICIG. Es costosa, la están pagando países amigos, ni siquiera la estamos pagando nosotros como guatemaltecos. Entonces se va a tener que terminar algún día. Y lo otro, que es muy importante de tu pregunta, es que también es mentira que la CICIG pueda hacerlo todo sola. Si no hubiera habido ese despertar de los ciudadanos, de salir a las calles, de manifestarse,
la CICIG ahorita de repente ya ni existiría, porque hubiera triunfado el gobierno de Otto Pérez, que quería expulsarla. Ya de hecho ellos ya habían tomado esa decisión de que terminara la CICIG. Entonces, si no se hubiera dado ese acompañamiento ciudadano, realmente ya estuviéramos en las mismas de siempre. Tal vez estaría gobernando el partido que según todas las encuestas tenía la mayor intención de voto en ese momento, que era el partido del líder, y estaríamos en un esquema súper corrupto como el que hemos vivido los últimos 30 años. Entonces, lo que estamos viviendo es que se está, gracias a la CICIG y a los ciudadanos y al MP y a todo esto que pasó, se está desboronando el sistema de corrupción que estaba bien fuerte, bien instalado, pero que nos toca ahora construir algo diferente, porque no es cierto que destruyendo solo la corrupción vamos a salir adelante. Tenemos que hacer algo que empiece a funcionar de otra manera, ¿verdad? Instituciones nuevas. Yo siempre digo que esto de combatir la corrupción es como limpiar un terreno que uno quiere sembrar algo. Primero hay que quitar la maleza, esa es la corrupción, tenemos que quitarla, pero no va a salir de ahí un fruto nuevo. Tenemos que sembrar, tenemos que trabajar la tierra y sembrar la semilla para que salga algo diferente. Terreno limpio. Terreno limpio. Muy bien. Hay un proceso que CICIG también está acompañando y que seguramente ustedes están trabajando también, que es la reforma constitucional. ¿Por qué es importante esta reforma que se está promoviendo? Bueno, la reforma, ¿y por qué en el sector de justicia? ¿Verdad? Porque recordemos que hay voces que están pidiendo que sea una nueva constitución. Están diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos algo completamente nuevo? Sin embargo, esta propuesta sale precisamente porque hay un reconocimiento de que tal vez de todo lo malo que no funciona en Guatemala, tal vez lo peor de todo es el sistema de justicia, que nos llevó hasta este límite de tener tanta impunidad, de tener tanta injusticia, y por eso se está planteando que sea una reforma al sector de justicia, como decir, hagamos un intento de ver si funcionando la justicia mejor podemos reconstruir todas las demás áreas, el área económica. Entonces se supone que si hubiera más aplicación de la justicia, si hubiera un Estado de Derecho realmente vigente, habría más inversión, habría más empleo, habría menos violencia. Digamos que la justicia es como la base para hacer una bonita casa, son los cimientos. Entonces, un poco esa es la apuesta. Tratemos de reconstruir nuestro sistema de justicia que estaba en la Constitución, pero en la práctica todo se desfiguró, no funcionaba, es un mal diseño el que había, pésimo diseño diría yo. ¿Por qué? Porque es entendible, en Guatemala en su historia nunca tuvo realmente Estado de Derecho, eran dictaduras, eran sistemas dictatoriales, y entonces la justicia lo que hacía era precisamente ocultar los delitos de quienes gobernaban. Entonces no era una tal justicia. Lo que pasa es que en las constituciones tenía que haber algo que dijera que existía la justicia, pero nunca llegó a cobrar vida. En la práctica no. Entonces ese es el intento que estamos haciendo, que son cosas que hicieron países en el siglo XVIII, para los que hoy son desarrollados. Empezaron a hacer sus sistemas de justicia en el siglo XVIII, XIX, XX. ¿Verdad? Y hoy son desarrollados producto que tienen un sistema de derecho, de Estado de Derecho, que más o menos funciona. En Guatemala ni siquiera hemos empezado estamos por empezar a ver si logramos. Entonces, para tomar conciencia que la tarea que nos queda es muy importante. Interesante, licenciado. Y no cabe duda que la intervención de ustedes en todo este proceso que se está realizando pues es bastante interesante, porque
la experiencia que han recogido en 20 años la están transmitiendo, trasladando en las mesas de discusión, pienso yo, en este momento. Bien, yo creo que la información que acaba de compartir a este licenciado Manfredo ha sido de gran importancia. Yo creo que a veces no sabemos las organizaciones que realmente están teniendo una visión tan amplia para proteger, digamos, a las personas que no tienen la oportunidad de expresarse, ¿verdad? Entonces, primero pues queremos felicitar a ustedes, el equipo de ustedes, ya con 20 años de experiencia, pues yo creo que es una gran labor para nuestro país, ¿verdad? Entonces, tal vez antes de entrar con las preguntas para la licenciada Matilde Terraza, licenciado Manfredo, ¿nos podría compartir Acción Ciudadana, dónde trae su financiamiento? ¿Quién los financia? Sea en los diferentes eventos que hace, ¿es local o es internacional? ¿Nos podría compartir así brevemente para que también nuestros televidentes pues sepan de dónde viene ese dinero, ¿verdad? Entonces, Claro. porque el tema central hoy en día, que el tema más sensible es de dónde viene la plata, ¿verdad? Sí, nosotros como organización desde el 96 que surgimos, hemos trabajado muchos proyectos y programas, todos 100% con financiamiento exterior, es decir, financiamiento de otras fuentes que no son nacionales. Por ejemplo, hemos tenido financiamiento de agencias de cooperación de gobiernos como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, España, Holanda, de fundaciones privadas de Estados Unidos, como por ejemplo la NED, una que se llama Tinker, es decir, las fuentes, el Centro Carter, que es un centro también en Estados Unidos, fundado por el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos, por otros organismos que son multilaterales, como el BID. Hemos hecho algunos programas con ellos. Es decir, que las fuentes de financiamiento son bastantes a lo largo de estos 20 años, pero todas, lo que tienen en común es que todas han sido fuentes de financiamiento externas. ¿Verdad? Ninguna del gobierno, porque nos hemos dedicado básicamente a hacer incidencia y crítica a todos los gobiernos de turno, y sería imposible hacerlo si dependiéramos de los recursos del gobierno mismo. Entonces todas han sido ese tipo de financiamiento, y lamentablemente, y pues digo, en Guatemala no hay mucha tradición de financiamiento vía donaciones, digamos, así del público, pero lo que sí hemos ensayado mucho es el voluntariado. O sea, tener voluntarios, por ejemplo, en los procesos electorales hemos tenido hasta 5,000 voluntarios en el pasado 2,000 y pico. Entonces sí, cómo lograr que enganchar al guatemalteco en un aporte también es muy importante, ¿verdad? Aunque en eso es más a nivel de voluntariado que en dinero. Claro. Entonces yo creo que sí es lógico, ¿verdad? Hacer un trabajo que vaya a criticar, tal vez yo creo que no hay planes perfectos, administraciones perfectas. Sin embargo, pues el trabajo de ustedes es de gran importancia para ir dando las observaciones que encamina, digamos, a beneficiar a la mayoría de la gente, ¿verdad? Yo creo que es el propósito. Entonces, muchas gracias por compartir esa parte, y luego vamos a conversar con la licenciada Matilde Terraza. Yo creo que ella pues
forma parte del equipo de ustedes, imagino también ya conoce bastante lo que sucede en nuestro país, pues lamentablemente son situaciones de que afecta a la mayoría de los guatemaltecos. Sin embargo, pues hoy en día es un, como usted mencionó, licenciado, es un camino que ya inició, es una puerta que ya se abrió. Entonces, hoy pues nos toca, digamos, como guatemaltecos, despertarnos los unos a los otros para que realmente cumplamos un papel. Porque al final, si uno permite que solo la minoría decide, pues lo más seguro es de que no vamos a tener ningún beneficio a la par, ¿verdad? En términos de desarrollo como beneficio común. Entonces, licenciada Matilde, bienvenida nuevamente. Felicitaciones por formar parte del equipo de Acción Ciudadana. Hay que seguir adelante. Yo creo que el tema social pues realmente es tan compleja, ¿verdad? La siguiente pregunta, pues, en cuanto al proyecto de observación de la reforma constitucional del sector justicia, ¿qué resultados esperan obtener, digamos, como Acción Ciudadana? ¿Nos podría explicar o facilitar esa información? Claro, muy bien. El proyecto de observación del proceso de reforma constitucional nació a raíz de que en abril de este año la Secretaría Técnica, asignada por los 3 presidentes de los poderes del Estado, en este caso el presidente del organismo ejecutivo, el presidente del organismo judicial, el presidente del organismo legislativo, presentan esta iniciativa como respuesta a las demandas de la ciudadanía expresadas en las manifestaciones del año 2015. Acción Ciudadana, cuando se enteró de que se iba a dar este proceso de reforma, pues siendo una de las experticias de la institución el observar procesos electorales, no solamente electorales también, pero procesos en este caso ya el de reforma constitucional, creemos que es muy importante, dado que la transparencia en los procesos es lo que genera la confianza ciudadana en cuanto a tener un resultado asertivo, y también va destinado al fortalecimiento de las instituciones que participan en cada uno de estos procesos. Una reforma constitucional normalmente tiene 4 fases para completar un ciclo de reforma constitucional. La primera fase es el diálogo nacional y las mesas de discusión, que justamente en este mes de septiembre se culmina esta fase. Se han desarrollado 7 diálogos a nivel nacional en 7 regiones. Se realizaron alrededor de 13 mesas de discusión en la ciudad capital, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad civil, y nosotros aplaudimos este esfuerzo democrático en el cual estuvieron representados los distintos sectores y presentaron sus propuestas, sus iniciativas, sus necesidades, ¿verdad?, para esta reforma, incluyendo la población indígena, las organizaciones de mujeres, el sector económico, ciudadanos particulares que quisieron participar por su cuenta, también jueces y magistrados. Entonces fue muy diverso, lo cual pues ya la Secretaría Técnica tiene las conclusiones de cada mesa y la va a integrar en una propuesta de reforma constitucional que va a ser enviada al Congreso de la República para su aprobación. Cuando la propuesta esté en el Congreso, entonces iniciamos con la segunda fase, que es el debate y discusión en el Pleno del Congreso, para ver si se aprueba la propuesta como está escrita o le harán algunas modificaciones. Y nosotros, como misión de observación, también vamos a estar presentes observando este proceso, realizando eventualmente reuniones con la Junta Directiva del Congreso y la Comisión de Puntos Constitucionales, para poder
hacer llegar las propuestas o las aclaraciones debidas de nuestras organizaciones aliadas con quienes trabajamos y quienes nos están apoyando en este proceso. Si en dado caso, digamos, algún artículo de la propuesta no está siendo interpretada tal como está plasmada en la propuesta. Si el Congreso de la República llega a aprobar la propuesta de reforma constitucional, entonces se somete a una consulta popular para que la población guatemalteca tenga la oportunidad de aprobar o reprobar esta reforma. En este sentido, una consulta popular es similar a una elección. La organización logística, se van a instalar juntas receptoras de votos, se van a imprimir papeletas, solamente que la población va a responder sí o no a estas reformas. Nosotros también vamos a estar presentes en esta fase con 350 observadores a nivel nacional, un observador en cada municipio, y también vamos a hacer proyección de los resultados, como bien lo indicaba el licenciado Marroquín, en el sentido de que si va a ganar el sí o va a ganar el no, para también generar esa seguridad y confianza ciudadana de que el proceso fue legítimo y transparente. Si llegara a ganar el sí en este proceso de consulta popular, entonces el Tribunal Supremo Electoral ya nuevamente traslada los resultados al Congreso de la República y se van a desarrollar las leyes ordinarias que van a regular como producto de la reforma constitucional. Entonces, como organización también vamos a estar ahí presentes analizando cada iniciativa de ley que se presente para regular las reformas constitucionales. Entonces, este esfuerzo es un esfuerzo ciudadano, es un esfuerzo de la organización de la sociedad civil, ya que Acción Ciudadana trabaja con 12 organizaciones aliadas a nivel nacional, con oficinas en diferentes departamentos. Tenemos 4 organizaciones de mujeres, 4 organizaciones de pueblos indígenas y 4 organizaciones de la juventud. Entonces es muy importante que la ciudadanía se involucre en este proceso, que se informe, porque sabemos que en los 2 procesos anteriores ha dominado la desinformación y genera mucha duda y mucha incertidumbre en la ciudadanía y muchas veces no sale a votar. Entonces preferimos e invitamos a la población que pueda participar no solo en el proceso y en la fase donde se va a desarrollar la consulta popular, sino que también que salga a participar en las 4 fases de distinta manera, que pueden llegar y participar como observadores, tanto en el Congreso como en las mesas de discusión que se realizaron. El acceso es libre, cualquier persona puede llegar, y entonces ya basado en esta participación podemos tener un criterio para poder decidir si votamos sí o votamos sí. Ok, gracias, muy amable por la información. Usted mencionó algo importante, digamos, la participación. Yo creo que hay organizaciones específicas que se han involucrado como representantes, digamos, de diferentes grupos, pero realmente la información queda como que muy cuesta que llegue a la población. Por ejemplo, ya para decir un sí o decir un no, con el licenciado Jacinto hemos invitado también a abogados, ¿verdad? Y de repente ni siquiera tienen idea de lo que sucede. Ya. Entonces las organizaciones, usted ya lo mencionó, más o menos quiénes son. Ahora, en los medios masivos, en los medios de comunicación masiva, ¿han hecho algún tipo de alianzas con ellos como Acción Ciudadana para que realmente también formen parte de este proceso? Para que se traslade la información al público en general y no solo en los sectores, porque tuvimos la experiencia acá, por ejemplo, invitamos al señor alcalde, de repente ni siquiera tenía idea de lo que sucede en este tema. La alcaldía indígena, pues
son los que están un poquito más metidos en el tema. Sin embargo, a nivel general, estudiantes, universitarios, la población general, pues la información queda, pero casi corta, ¿verdad? Entonces, no sé, nos podría compartir qué estrategias, por ejemplo, utiliza Acción Ciudadana para el involucramiento de más organizaciones, como también para para hacer llegar la información. De repente podríamos atrevernos a decir, ¿verdad?, en los más rincones de nuestro país. Muy bien. Acción Ciudadana sí tiene muy buena relación con los medios, ¿verdad?, a nivel nacional, especialmente los medios que están en la capital. Sí estamos conscientes de que ellos, este evento, ¿verdad?, de reforma constitucional, no se le está dando la cobertura que se le debe dar. Y es justamente uno de los objetivos de nuestro proyecto, poder hacer llegar esta información en todo el territorio nacional, porque hay varias limitantes para la información, que limitan el acceso a la información. No solo hablamos de la cobertura, no solo hablamos de la infraestructura, ¿verdad?, de los medios de comunicación, sino que también hablamos de la voluntad de la ciudadanía de querer participar y querer involucrarse y querer informarse en cualquier proceso. Sin embargo, nosotros, previendo toda esta problemática, queremos aportar a la comunicación y a la difusión del proyecto, de modo que se pueda incrementar y fortalecer y aumentar la participación ciudadana, una ciudadanía informada, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo alianzas con radios locales y con canales, con cables locales, porque creemos que es el área rural es donde debemos llegar, ¿verdad? Y por eso es que estamos también el día de hoy aquí. Ya hemos recorrido el departamento de Totonicapán, el departamento de Sololá, al mediodía de hoy estuvimos en Santa Cruz de Quiché, y estamos haciendo un recorrido hablando sobre la reforma constitucional, de modo que pues esta información llegue, ¿verdad? Que la gente conozca qué artículos se están reformando, qué temas se están considerando para reformar y fortalecer en esta reforma. Entonces, nuestras organizaciones también, nuestras organizaciones aliadas, por ejemplo en NEVA, estamos aliados con la Red de Mujeres y Chiles, y estamos en ver si logramos alguna alianza con la alcaldía indígena incluso, porque cuando tengamos la propuesta final de reforma constitucional, esa propuesta, esa reforma ya que debe ser previa a la consulta popular, tiene que ser difundida, su contenido total, para que la población la conozca. Y pensamos hacerlo a través de videos, ¿verdad?, que estamos también regalándole a distintos canales de televisión local para que lo puedan difundir como una labor cívica, ¿verdad? También a radios locales les estamos dejando spots radiales, no solamente en español, lo estamos haciendo en 3 idiomas mayas, en cachiquel, en quiché y en el idioma ixil. Y ya tenemos voluntarios que quieren traducir nuestros guiones en el idioma mam y en el idioma tutujil y achí. Pues nosotros vamos a estar expandiendo la información, y también buscamos estas organizaciones que tienen incidencia local y que tienen contacto directo con la ciudadanía cuando realizan reuniones comunitarias o asambleas comunitarias, pues tengan esa oportunidad de difundir la información, que ellos también son los medios por los cuales la población se puede informar. Ok, yo creo que sí es de gran importancia, digamos, la masificación de la información para que realmente la población sepa. Yo creo que en el artículo 202, donde se le da oportunidad la autorización o legalización de la implementación de la justicia, aplicación de la justicia desde la cosmovisión de cosmovisión maya o indígena,
si no estoy mal con él, es el 203, ¿verdad? Sí, 203, pero entonces, para esa parte realmente la información debe llegar, porque si vamos a hablar sobre ese tema y legalizarlo, pero si la gente no va a tener la información, entonces al final de repente van a decir que no tienen idea sobre esa parte, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importantísimo la información. Y hablando un poquito sobre ese tema, se le da oportunidad a las autoridades indígenas. Dentro de las discusiones que hemos tenido, digamos, en los diferentes eventos que hemos tenido, si se le da la oportunidad a las autoridades indígenas, significa que vamos a tener diversidad, digamos, de forma de aplicación de la ley. Consideramos de que todavía es un gran trabajo que hay que hacer, no está sistematizado el proceso, la aplicación, cada comunidad, hasta incluso cada caserío tiene su propia norma de cómo regular sus procesos. Ya sea la licenciada Matilde o alguien de ustedes, de repente nos puedan dar alguna información o alguna idea de cómo va a funcionar esa parte, porque ese es un tema de gran importancia para Guatemala, porque se les va a dar la oportunidad. Sin embargo, cuando uno va a profundidad, como que se vuelve compleja, porque realmente no lo tenemos sistematizado, no hemos visto, digamos, un libro donde ya este es el código Ishil, código Quiché, código no sé qué va. Entonces creo que tenemos 21 o 24 culturas en nuestro país, pero dentro de cada, digamos, etnia, tienen también diversidades de formas de hacer. Entonces, de repente, no sé quién de ustedes nos lo podría. El licenciado Morales es experto constitucional. Ok, entonces para tener un poquito, o sea que la pregunta más directa, ¿cómo se va a materializar eso en su operación en las diferentes comunidades de Guatemala? Bueno, lo importante de destacar primero es que la propuesta de reforma constitucional lo que está indicando es que es de conocimiento popular que la justicia maya se ha aplicado en diferentes comunidades por muchos años y tiempo hacia atrás, y que es una realidad que vive y acompaña a la sociedad todos los días. Se está pidiendo la modificación del artículo 203, que establece con puntualidad que es el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia quienes aplican justicia a nivel de todo el territorio nacional. Pero que esa norma lo que a veces hace es que entra en conflicto cuando autoridades indígenas aplican derecho. Y entonces hay alguna persona que no está muy de acuerdo con la resolución, por ejemplo, y entonces al entrar en conflicto, la pregunta que se hacen es, bueno, ¿y quién es la autoridad entonces? Y muchas veces ocurren a denunciar a las propias autoridades indígenas ante los órganos oficiales. Y ese tipo de problemas se presenta, digamos, de manera recurrente. Por el otro lado, también existen ya en la jurisprudencia algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y también de órganos jurisdiccionales de carácter ordinario que han emitido sentencias en las que ya reconocen esa aplicación de justicia en algunos casos en particular. Y estos problemas pues han presentado la idea de decir, bueno, discutamos el tema, pero hagamos una reforma a la Constitución, y la propuesta es que se siga haciéndola por la parte de la Corte Suprema de Justicia como órgano director, como parte del Estado, de aplicar la justicia, y que se reconozca que las comunidades indígenas pueden aplicar su derecho consuetudinario. Y eso lo tendrán que hacer en una forma de armonía y coordinación en conjunto con la Corte Suprema de Justicia. Si eso llegara a ocurrir, digamos, en la propuesta final y la sociedad lo llega a aprobar,
pues habrá que entonces a crear mesas de diálogo donde vayamos a sistematizar el derecho indígena. Y eso pasa por dos temas fundamentales. Primero, el establecimiento de jurisdicciones en el marco, digamos, territorial, por lo que usted señalaba, de que existen más o menos 21 comunidades que aplican su derecho de costumbre. Y por el otro lado, el tema de la competencia. Y en la competencia, pues ahí está en el ámbito de la materia, en el ámbito de la cuantía y otras áreas que habrá que definir con puntualidad. Y entonces estas mesas lo primero que van a tener que lograr es hacer la idea y hacer llegar la idea a las comunidades indígenas que la Constitución de la República, que afecta a todos los ciudadanos en general y a todas las comunidades en Guatemala, pues nos abarca y nos otorga derechos a todos, también nos otorga obligaciones y también instituye y organiza al país. Dentro de las instituciones que organiza está el sector justicia. Si ellos van a formar parte de ese sector ahora, que ya va a dejar de ser informal, sino que va a ser ya legalizado para fortalecer el Estado de Derecho, pues tendrá que haber también un sometimiento de ambos sistemas jurídicos para efectos de que en forma coordinada, siempre por parte de la Corte Suprema de Justicia, se puedan ir desarrollando las herramientas y los instrumentos legales para que la justicia indígena deje de ser una justicia al margen de derecho oficial, y pues eso implicará lo que usted acaba de repetir, sistematización y mucho trabajo y mucha concientización en ese tema. Ok. Qué bueno si está, digamos, previsto esa parte, porque cuando uno lee esa partecita, se escucha de forma interesante, pero luego su operación, su materialización, entonces sí requiere. Yo creo que hoy en día, pues, nuestros abuelos, pues, ya se van yendo, ¿verdad? Y luego la nueva generación, ¿qué va a pasar? Entonces, porque no es un tema, digamos, que va a durar para 5 años o 10 años. Yo creo que es un tema que cabalmente lo que decía el licenciado Marroquín, que debe ser la base para que realmente exista esa igualdad, esa equidad, para que se crean esas condiciones que facilite mejorar la calidad de vida de cada guatemalteco, ¿verdad? Entonces, la última pregunta para la licenciada Matilde. ¿Qué se espera de la ciudadanía en este proceso? ¿Se espera que digan sí? ¿Se espera que digan no? Tal vez una breve explicación del por qué también. Sí, bueno, nosotros nos hemos tomado la tarea de formar una ciudadanía consciente, que cuando vayan a emitir su voto sea un voto razonado, ¿verdad? Basado en información, y que no nos dejemos llevar por informaciones falsas, que muchas veces es difícil identificarlas, como por ejemplo las famosas campañas negras. Nuestro propósito es informar a la población y que ellos participen en todas las actividades que se vayan a desarrollar, incluyendo, ¿verdad?, la solicitud de acceso a la información. Estamos muy bien. Y en este sentido, la ciudadanía, como parte de su responsabilidad, y como bien lo dijo el licenciado Oscar Morales, hay obligaciones, que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de nuestras obligaciones que debemos estar realizando es tener un interés natural sobre qué está pasando en nuestro entorno, qué está pasando en la política. Muchas veces nosotros creemos que la política no afecta nuestra vida diaria, que no llega hasta nosotros, pero sí, cuando se ven los temas de corrupción y todos los casos de injusticia, impunidad, y que el Estado esté cooptado por criminales, eso ya nos afecta a nosotros, porque entonces se da la falta de apoyo, tenemos todas las carencias que tenemos un sistema de educación muy débil,
el sistema de salud. Estamos en crisis totalmente, pero eso lo podemos cambiar nosotros, solamente con nuestra participación, solamente involucrándonos en los distintos procesos, participando de distintas maneras, informándonos, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía las plataformas en redes sociales que tenemos. Tenemos la página de Facebook que se llama Reforma Constitucional, también la página de Facebook de Acción Ciudadana, donde estamos publicando constantemente información referente a la reforma constitucional, también nuestra página web que es www.accionciudadana.org.gt y nuestras cuentas de Twitter, porque ahora, como ustedes bien lo decían al inicio, la tecnología nos ha llevado a borrar las fronteras, entonces todos estamos conectados, y dado que las redes sociales son una plataforma en donde se puede realizar, donde se puede uno informar, pero también uno puede participar, haciendo valer su opinión, emitiendo su opinión sobre algún comentario, sobre alguna postura o sobre alguna noticia o sobre alguna propuesta que estén realizando, sean entes del Estado o sean iniciativas económicas, ¿verdad? Uno tiene que involucrarse, pero basado en información. Y eso es lo que esperamos, tener una ciudadanía informada, de modo que el voto que vayan a realizar en la consulta popular tenga un fundamento de una información verídica basado en toda lo que les vamos a proporcionar. Ok, entonces tal vez voy a atreverme a ser un poquito más específico, aprovechando la oportunidad de estar en este medio. ¿Qué le diríamos a la población? Que nos digan un sí o que nos digan un no. Bueno, yo diría que, yo en mi opinión personal, yo diría un sí. ¿En qué sentido? No un sí porque sí, sino que esta es una propuesta para mejorar nuestra administración de justicia. Creo que todos estamos claros de que lo que tenemos hoy en día no ha servido. Claro. Entonces nos tenemos que atrever a ensayar algo diferente. Puede ser que lo que finalmente se apruebe no sea lo mejor, pero va a ser por lo menos un intento de salir de lo que hemos tenido que no ha servido. Claro, va a haber gente que opine que no, ¿verdad? Que diga, bueno, esta propuesta es tan mala que tal vez nos puede llevar a una situación peor a la que teníamos antes. O sea, pero ahí es donde, por eso otra vez, para que la gente pueda hacer un voto consciente, razonado, se informe para que ellos mismos tomen su propio criterio y su propia opinión. Porque yo les puedo dar más razones de por qué sí, otro les puede dar más razones de por qué no, y entonces si la gente no sabe, pues va a quedar, pues no le va a quedar más que o seguir a los que dicen que sí o seguir a los que dicen que no, y la idea es que no sean unos simples seguidores, sino que tengan que... Entonces yo creo que esa es la importancia, digamos, de la información para la gente, claro. Lo que decía la licenciada, ¿verdad? De que cuando tengan esa facilidad, ese acceso, ese poder con la información, pues puedan decidir mejor, ¿verdad? Exacto. Entonces, muchas gracias, licenciada, y también licenciados por sus aportes. Entonces vamos a un pequeño corte comercial y luego regresamos con más temas. Esperamos, estimados televidentes, pues que estén con nosotros para que realmente vayamos aprendiendo los temas o conociendo los temas que realmente es de gran importancia para nuestro país. Yo creo que el licenciado lo mencionó de que debe ser la base. Muy bien, estimados televidentes, solo para recordarles que este programa también está saliendo en directo por el internet, un medio bastante efectivo, así que si usted tiene familiares allá en los Estados Unidos, pues invítelo a que vea el canal y vea este programa que está saliendo por la directa. Hemos estado hablando
de este proceso de reforma que se ha empezado a discutir en diferentes mesas. El licenciado Morales es un experto constitucionalista. ¿Podría decirnos de cuáles son esos temas puntuales que se piensan reformar dentro de la Constitución y los artículos que se están adicionando? No solo hay reformas, sino que se están agregando otros artículos. Claro, bueno, existen los temas más importantes. Son, en principio, el pluralismo jurídico, que va a reformar el artículo 203 y es la inclusión del derecho indígena. Ese sería uno, digamos, de los más importantes. Luego estamos hablando del proceso de la figura del antejuicio, que es aquella garantía que tienen los puestos y que son ocupados por funcionarios públicos o autoridades que son electas. Y esto pues es con el objeto de garantizar que los puestos no vayan a quedar vacíos en cualquier momento y eso altere el tema de la institucionalidad del país. Se está dialogando mucho sobre este tema, pues ha sido una causa fuerte por los temas de corrupción y falta de impunidad que se han generado en el país, debido a que es una figura que, si bien es importante para proteger los puestos, también se ha mal utilizado y se ha hecho mal uso de ella y han retardado procesos contra funcionarios que nunca se lograba llegar antes a que se presentaran ante el sector justicia. Hoy pues hemos visto el cambio que ha tenido este tema y lo que se pretende ahora es que en el artículo 154 definir con puntualidad cuáles funcionarios van a ser los que van a gozar, y de esa manera es una forma de proteger que en futuras regulaciones de orden ordinario alguna vaya a tener la idea de decir, mire, también ahora van a tener derecho de antejuicio, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Los concejales, ¿verdad? Entonces, al elevarlo al máximo constitucional, lo que estamos diciendo es lo que la Constitución establece, que son este listado, son los únicos que van a tener proceso de antejuicio. Y esto, pues obviamente, cuando se haya realizado, va a provocar una reforma de la ley en materia de antejuicio, a manera de resolver el problema de estancamiento y alargamiento innecesario de ese proceso y hacerlo más expedito, con el objeto de que entonces sí tenga el derecho, pero que el día que sea requerida el levantamiento de esa inmunidad sea efectiva la situación. Otro tema que se está incorporando en la Constitución es un artículo que se refiere a la asistencia legal gratuita. Hoy por hoy en el derecho guatemalteco la única institución que existe es la defensa pública penal, y esta lo que hace es atender casos de personas que carecen de recursos, pero específicamente en materia penal. Lo que se pretende es que se puedan abrir otros ámbitos de la justicia, como son el ámbito laboral, el ámbito civil y así, todas otras regulaciones donde las personas no tienen o carecen de dinero para contratar un abogado y hacerle frente a los altos costos que representa la justicia. Y esa sería entonces una discusión que va a pasar por aspectos de pertenencia cultural también, pertenencia económica del país y pertenencia política. Otro tema que también se está generando es el hecho de definir un nuevo sistema para elegir jueces, magistrados de sala y magistrados de corte de apelaciones, también magistrados de corte de constitucionalidad y también fiscal general, porque la experiencia que hemos tenido con las comisiones de postulación, que era un excelente ejemplo de democracia para la elección o selección de los funcionarios, pues ustedes vieron cómo ha quedado, totalmente se prostituyó la figura esta, se volvió una mesa donde se representaban intereses, se hacían tranzas al más bajo nivel, y eso en ningún momento respondía a las ansias de la sociedad de buscar a las mejores personas en términos de capacidad técnica y en aspectos de honorabilidad, honradez y idoneidad. Entonces ahora lo que se hace es crear en el ámbito del organismo judicial, desde el artículo 205 hasta el artículo 217, se está pretendiendo reformar la metodología de cómo se administra la carrera judicial, la cual deberá empezar desde los jueces de paz y seguir en ascenso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una propuesta. Otra propuesta es que los magistrados de
salas de apelaciones pues se constituyan por personal que ya trabaja en el organismo judicial y otro personal que venga de abogados externos, que a veces hacen el oficio de litigar en forma liberal, o exagentes del Ministerio Público que han tenido una carrera ejemplar y que puedan incorporarse al sistema para no dejar cerrado completamente el sistema. Y ahí pues el Consejo de la Carrera Judicial tendría la obligación de evaluar los currículums de las personas que quieran optar a los cargos, de evaluar sus capacidades y con eso ya proponer una lista para que el órgano que finalmente decida que elija pueda tener realmente los mejores currículos y los mejores profesionales. Abre la puerta también para profesionales nuevos, jóvenes, que no tienen experiencia para que puedan iniciar a su temprana edad y a su primera fase de conocimiento técnico la incorporación a un sistema de justicia. Esos son algunos de los elementos. También se habla del plazo que hoy los magistrados tienen en el ejercicio de su poder y de los jueces, en la posibilidad de ampliar un poquito más allá el plazo para que no estén constantemente preocupados de que cada 5 años se les va a remover del cargo. Y para evitar, digamos, que pueda permanecer una persona más de 5 años, pero que no podamos atender a un sistema, digamos, a un criterio de que es un buen juez, un buen magistrado, pues el Consejo de la Carrera Judicial va a hacer las veces de supervisar esa carrera y transparentar sus resoluciones. En el caso de la fiscal general, pues él era el presidente de la República quien de una nómina seleccionaba al fiscal general, y eso pues como que hacía un poco político el proceso. Y esto lo que se quiere es evitar para buscar ahora un consejo diferente que pueda elegir al fiscal y que entonces tengamos mucho más independencia, que es lo que se busca en todo el sector justicia. Esos creo que serían los temas más importantes, y por último tal vez el de la Corte de Constitucionalidad, que pues también el alargamiento de los plazos para que no estén cambiando permanentemente los magistrados y pueda haber una corriente que pueda desarrollar en forma definitiva lo que es la jurisprudencia, y que tengamos precedentes constitucionales que se vayan repitiendo y no que tengamos a veces cada año, cada 5 años, un cambio de criterios que rompen el ámbito de la jurisprudencia. Creo que esos son los temas fundamentales, y por supuesto el que ya discutimos con anterioridad, que fue el pluralismo jurídico. Interesante. En todos los aspectos que usted ha mencionado, tradicionalmente lo que ha hecho presencia es la política, ¿no? Para los nombramientos, incluso para la toma de decisiones. El aspecto del pluralismo político, el reconocimiento del derecho indígena, tal vez nos puede contar un poco cuál es su percepción en las mesas de trabajo. No es una piedra en el zapato de los que tradicionalmente han dominado el país y que de repente va a suceder lo que sucedió en los años 90, ya en el Congreso, en donde maliciosamente se elaboró ya un cuestionario para que el ciudadano votara, pero predominaban preguntas que no tenían nada que ver con la iniciativa original, ¿verdad? No sé cuál es la percepción de ustedes hasta este momento. Bueno, en las mesas yo quiero ser muy honesto y muy sincero, porque así lo soy. Yo tuve la oportunidad de ser vocero de mesa y participé en todas las 10 mesas que se dieron en la capital y algunas mesas que se dieron a nivel regional. Y con propiedad le puedo afirmar que una de las cosas que se marcó puntualmente fue de que sí, la sociedad en general reconoce la existencia del pluralismo jurídico. Es decir, reconoce que ya hoy opera en la República, y incluso se fue sustentando esa apreciación con las resoluciones que ya le hacía mención de parte de la Corte de Constitucionalidad y de parte de órganos jurisdiccionales, incluso sentencias que ya se han emitido en base al derecho indígena. Y ese punto pues abre la puerta de decir, pues sí, ya sabemos que está ahí, sí, queremos y podemos entender que se puede agregar a la Constitución, pero queremos ser celosos, por supuesto, de la redacción que ese artículo tendrá en la Constitución, para que no se vaya a confundir lo que es un reconocimiento con un desorden en un futuro, ¿verdad? Por la diversidad de sistemas jurídicos que hoy prevalecen en el país y se ejecutan.
Esa es la primera. Y creo que las mesas también fueron enfáticas cuando querían definir con certeza la metodología, la forma de sistematizar ese derecho, la forma de incorporar y la forma en que se van a fusionar, ¿verdad? Y había un referente, y hubo un referente que salió en las conclusiones finales, que era que tanto el derecho indígena como el derecho oficial van a tener los límites que están establecidos en la Constitución de la República, que es marco general de todos, el corpus internacional del derecho humano y el derecho internacional y todas estas normas que se generan para que nadie, ni la justicia oficial ni la justicia indígena, vaya a violentar esos derechos. Y ahí es donde la sociedad tiene que, y entiendo yo, fue muy puntual en sus retóricas. O sea, quieren certeza en esos temas, porque si no, como usted bien lo dice, si queda en el aire y después no hay una norma que se pueda regular, pues van a haber problemas. Tenemos que recordar y tener presente que en el Congreso de la República, que son los llamados a obedecer los mandatos de carácter constitucional, hay normas que han ordenado, y perdonen la repetición, no regulación de leyes, pero que han dormido el sueño de los inocentes por más de años y años que la Constitución no se desarrollan las normas. Y eso hace incurrir a los diputados hasta el día de hoy, a todos los que han pasado, en omisión de legislación constitucional, lo que ya es una violación a la Constitución. Eso es por el punto del lado del pluralismo jurídico. La otra pregunta me agregó, si me lo pudiera repetir, porque... Cuando este documento llegue al Congreso, si ustedes no perciben ya que los partidos políticos busquen ese mecanismo de que el no gane, ¿verdad? Bueno, el riesgo es latente, es decir, el riesgo está ahí. Evidentemente, al reformar la Constitución política de la República de Guatemala, estamos invitando al ámbito político y también al ámbito jurídico. Y yo creo que, por supuesto, van a haber algunos intereses que van a promover algún tipo de acción que se pueda oponer, o otros que, como ya lo decía don Alfredo Marroquín, pues puedan apoyar. Entonces, yo creo yo que ante ese riesgo que no podemos medir, no podemos acusar, digamos, un sustento, lo que la población tiene que hacer es informarse de todo lo que se está planteando, agarrar su Constitución, valorar el hecho de que históricamente las constituciones no se reforman, por lo menos de la forma en que en esta ocasión se ha dado. Es raro en cualquier país, yo no tengo conocimiento donde en muchos países se hacen reformas y la sociedad lo que hace es sí o no. Y entonces, para no dar un sí o un no que le va a comprometer la vida, como bien ha afirmado usted, por lo menos 30 años más al país, creo que la sociedad tiene que salir a vigilar. Yo nosotros entiendo que desde Acción Ciudadana estaremos pendientes observando ese proceso y por supuesto estaremos dispuestos a denunciar públicamente a aquellos funcionarios que que vayan dándole un sendero que les convenga a ellos. Yo creo que eso es lo importante de ese proceso que viene ahí, que va a ocurrir necesariamente. Muy bien, entonces yo creo que esa es la importancia de que esta noche estemos llegando hasta nuestro teleauditorio, ¿verdad? Para que estén bien informados. Yo creo que otro tema que estoy casi seguro que le interesa a la población, todo interesa, pero como que este otro tema es también bastante candente, el antejuicio que usted mencionaba. Según el documento base, propuesta de reforma, el gobernador y el alcalde queda fuera del antejuicio. Uno de los diputados de la UNE decía, no creo que los alcaldes puedan quedar fuera, porque son el soporte de los partidos políticos, son los que mueven el voto. Entonces, si el alcalde queda fuera, es posible que el alcalde mueva por el no. Yo no sé qué opinión les merece. Bueno, ese tema es un tema que pues yo tengo que decirlo muy claramente, ¿verdad? Cuando uno habla de constitución, habla de la máxima ley de un país y por tanto también representa los valores, los principios
y todo el ordenamiento y las tecnificaciones o técnicas que el derecho constitucional requiere. Así que no es una ley cualquiera, y precisamente por eso, como ya explicaba Matilde Terraza, el hecho de que la población tiene que ser consultada en última instancia como soberana para poder reformar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que digamos, la figura de antejuicio ha representado un problema para el país con los funcionarios. Eso es evidente para alcaldes, para el mismo presidente que hoy pues ya fue desaforado de la presidencia, como es Otto Pérez Molina, y ha representado problemas. Pero si uno atiende con seriedad ese tema, creo que no hay que tener antejuicio. Creo que es una figura que precisamente la mesa técnica la propone, porque es un tema viable. Yo creo que lo que se está discutiendo respecto a alcaldes y gobernadores, yo soy de la opinión que no debieran de ser excluidos. ¿Por qué? Porque no es con esa garantía que ellos van a seguir disponibles. Hay que reformar la ley en materia de antejuicio. Yo hoy en la mañana conversaba precisamente con Alfredo Marroquín sobre lo que fuera ideal sería crear un proceso oral público para conocer esos procesos, y que entonces los jueces o los órganos que van a conocer, en definitiva, convoquen a las dos partes en un término, un plazo de 15 días, y que en una audiencia de carácter público se debatan las acusaciones o digamos, los indicios probatorios, porque en ese caso no es un juicio, sino aquellas evidencias que vayan a llevar al tribunal a concluir que hay factibilidad de que pueda o no ir a proceso. Y ahí mismo emitir la resolución. Esa es la versatilidad del nuevo derecho, del juicio oral. Y creo que eso vendría a resolver un problema de antejuicio en términos de un mes. Sabríamos si el funcionario que fue acusado de verdad tiene elementos que permitan establecer que tiene que, digamos, enfrentar un proceso penal. Y por el otro lado, que no lo tiene, por las acusaciones espurias y que se pueden ir dando. Ese es un primer tema. El otro tema es que cuando nosotros como ciudadanos confiamos en un sistema de justicia probo que garantiza que tiene todos los principios y garantías del debido proceso, fíjese que tampoco hay que temer, porque por eso el juez de primera instancia, que conoce en primera declaración, evalúa si una persona realmente tiene elementos de convicción que le den, por ejemplo, el MP o la parte que sea querellante, para ver si efectivamente cometió un delito. Y él tiene la facultad legal incluso de decretar una falta de mérito. Y ahí entonces llamamos otra vez a los jueces para que con toda la seriedad y las garantías del debido proceso puedan despejar esas dudas. Así que yo concluyo que el antejuicio no es una figura que protege. Lo que está haciendo daño en el país es el uso de esta figura y la asociación ilícita que se ha dado en ciertas autoridades para permitir que eso sea una obstrucción al debido proceso. Si logramos hacer una reforma en materia de antejuicio, nosotros creemos, yo por lo menos que también me desarrollo en el ámbito del derecho penal y procesal penal, creo que una audiencia oral sería una salida eficiente. Constitucional, garantizamos la institucionalidad del país y despejamos las trampas que en el camino existen sobre el tema. Es decir, que mejoraría mucho más la aplicación de la justicia, mucho más de lo que estamos viviendo en este momento. Todos los que han perdido su antejuicio, desde Otto Pérez, Roxana y todo su equipo, y el magistrado Chachal, que acaba también de ser encarcelado. Eso es nuevo para nosotros, mejoraría entonces. Sí, mire, todos los cambios que puedan mejorar y desarrollar un poquito más las instituciones jurídicas, que no queden a la interpretación arbitraria de cualquier persona, que vayan fomentándose en leyes, que vayan fortaleciendo el Estado de Derecho, evidentemente van a mejorar un sistema de justicia. Y la prueba es que hoy por hoy, toda la población, nadie puede ser engañado, eso ha sido un obstáculo. Entonces, ese cambio, esos cambios, tienen que lograr, por supuesto, mejorar el sistema de justicia. No se puede seguir con este sistema. Mire, el propio juicio oral en el caso penal está demostrando que a pesar de que fueron desaforados de los puestos que tenían, están enfrentando un proceso penal. Por ejemplo, el caso de La Línea. Ahí usted vio la actuación de un juez en forma pública que le dio todas las garantías procesales a las personas. Ellos no están sentenciados, ellos simplemente se están defendiendo y todavía no han sido declarados culpables. Solamente que la carga probatoria que el Ministerio Público le presentó al juez es suficiente para que él estime
que debe llevarse una etapa de investigación, que tendrán que pasar otro filtro, que es la etapa, la audiencia de acusación, y posteriormente a eso podrán enfrentar un proceso penal oral y público. Y a través de ese proceso, con las pruebas que van a tener, ambas partes, que antes ha sido el Ministerio Público, demostrarán o no su inocencia. Entonces, no es que quitarles el antejuicio los desproteja, los sentencia, pero tampoco es que el antejuicio pueda seguir permitiendo que en vez de estar discutiendo temas de Estado, temas de inversión, temas de salud, temas de educación, hoy estemos entrampados. No solo estuvimos entrampados en la administración, sino que ahora en los juicios. Y que la población esté enfocada en eso en vez de, como le decía, desarrollar temas que desarrollen a la sociedad y las hagan salir de la pobreza, de la miseria, de los sistemas de salud incompetentes, etcétera, etcétera. Muy bien, licenciado. Antes de ir a nuestro último corte, usted que ha estado en la mayoría de mesas, ¿cuáles han sido los temas más candentes en los que la gente más ha intervenido a oponerse o a apoyar? Bueno, yo creo que el tema que más se discutió, no por su reconocimiento, sino porque se quieren saber exactamente cuál va a ser el camino, fue el pluralismo jurídico. Ahí se sentó CACIF, se sentó sociedad civil, se sentó pueblos indígenas, se sentaron jueces y magistrados, se sentó ciudadanos y ciudadanas que están interesados en el tema. Y en el fondo lo que todo el mundo quiere decir es, bueno, ok, vamos a aprobar el pluralismo jurídico, pero queremos una certeza y una claridad. Precisamente por eso algunos artículos transitorios que tendrán que utilizar para que en el vacatio leyes, que es un espacio legal en lo que entra la vigencia, puedan empezar a hacerse esas leyes por el Congreso, y el Congreso, pues yo creo que en esta ocasión tendrá que entender que no es un tema político finalmente, que lo pueden politizar, son otros 5 quetzales, ¿verdad? Pero que tienen que entender que es un cambio de estructura al sistema de justicia y que por tanto tendrán que sumarse a la sociedad. Y de no sumarse a la sociedad, yo creo que la sociedad tendrá que salir a las calles otra vez, porque no se puede estar jugando. Es decir, la sociedad ya sufrió los procesos de corrupción, de impunidad, lo sigue sufriendo, y no creo que sea justo que la sociedad continúe otro montón de tiempo por improvisaciones que no son justas. Yo creo que eso es, digamos, una de las percepciones. Otro tema difícil creo que tal vez fue el alargamiento de plazos. Es decir, que la tendencia es que mantengamos los plazos por las experiencias que hemos vivido tanto en el organismo judicial como en el MP y en algunos procesos. Hoy tenemos suerte de tener una fiscal que por lo menos ya está avanzando con el acompañamiento, es decir, temas como de corrupción. Pero la justicia del país también pasa por violencia contra la mujer, asesinatos, robos, criminalidad. Y esos temas necesitamos confiar en que la fiscal o los jueces van a tener el temor de, como todo empleado, de hacer bien su trabajo para poder ganarse el alargamiento de su trabajo. Pero no puede ser un premio como en otros países. En Estados Unidos, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de allá dura toda la vida, pero los niveles de comparación entre idoneidad, capacidad y ética pues son muy distintos. Así, y creo que esos son los puntuales. Muy bien, muchas gracias, señor Morales. Bien, yo creo que ha sido muy interesante la conversación y esperamos de que los televidentes pues estén disfrutando de estas informaciones. Yo creo que no en cualquier espacio lo podemos tener, ¿verdad? Incluso estudiantes de Derecho de repente se especifican, van por los temas que ya existen, pero por los temas que están en proceso de repente están al margen, ¿verdad? Se mencionó anteriormente, bueno, a ver quién nos lo puede responder o lo va a responder, ¿verdad? Pensando en tantos años, en cuántos años va a estar todavía la CICIG durante estos procesos que se va teniendo. El Ministerio Público pues es un ente, digamos, que debe jugar un papel de gran importancia en temas de capacidad de investigación y como también el valor de presentar el resultado de la investigación, porque muchas veces tienen la información pero al final no tienen el valor de repente moral o el valor como ser humano para yo creo que podemos apreciar un poquito, digamos,
esa valentía que tiene la fiscal general, la licenciada Telma Aldana, yo creo que eso inspira, digamos, a muchas personas del mundo, pienso yo, ejemplar en cuanto a ese valor de dar un resultado en base a información, en base a resultado de investigación. Entonces, en este caso, ¿cómo se verá fortalecido el Ministerio Público si llegan a aprobar las reformas a la Constitución de la República, específicamente en el sector justicia? ¿Cómo se vería fortalecido nuestro Ministerio Público? Entonces, no sé si el licenciado Oscar Morales nos podría compartir esa parte. Bueno, yo pienso que lo primero es que va a aumentar la capacidad de independencia que va a tener la fiscal. Y creo que al verse electa por una comisión de la sociedad civil de reconocida honorabilidad, va a tener un respaldo social y eso va a fortalecerle su puesto. Porque hay que entender también que el fiscal general de la República o la fiscal general de la República también enfrenta problemas a veces internamente en el mismo MP y a veces esa debilidad que puede presentarle. ¿Aló? Sí. Ya estoy por el cansancio, estoy diciéndole aló yo. Bueno, disculpen. Bueno, yo le decía que la fiscal va a salir digamos, fortalecida por la forma en que se va a elegir. Ya no va a ser el presidente el que le va a decir, mire, usted va a ser, y eso le va a dar al fiscal general de la República un fortalecimiento personal e institucional, porque se va a sentir fortalecida por la sociedad. Creo que la sociedad ahora sí aprendió que hay que estar un papel importante. Exactamente, y va a estar vigilante de los procesos. Y creo que eso le va a permitir a ella tomar decisiones mucho más puntuales en la forma en que dirija el MP, en aquellas fiscalías que funcionen, en aquellas que no funcionen, en fortalecer el debido proceso, en participar en mesas que creo yo, una de las primeras que tendrán que formarse es cómo fortalecer la figura de la oralidad y de la publicidad del proceso, porque cuando salimos del sistema inquisitivo en que vivíamos, aquello era un montón de documentos escritos, arbitrarios, y eso no, al pasar al acusatorio, entonces los principios que informan a este proceso es primero la publicidad, que todo el mundo pueda observar y que cuando se emita la sentencia, cuando el MP acuse, lo haga sobre pruebas objetivas, que haga un investigación, porque digamos el fiscal no tiene la obligación solo de probar quién es culpable, también tiene la obligación de evaluar aquellas acusaciones que son espurias y falsas y en todo caso defender al sindicado incluso, ¿verdad? Pero hoy por las mismas presiones el MP a veces se ve solo en la persecución y muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, digamos los fiscales dicen, mire, tengo que aumentar mi estadística de resoluciones y eso no importa si pasa por sentencia de una persona y eso no es justicia también. Y eso también es un factor que se desestabiliza a la gobernabilidad del país. Entonces yo creo que el fiscal va a salir fortalecido si se le damos mayor independencia. Creo también en los plazos que podrían incrementarse a unos 6 años la del fiscal para también tener vigilado esta cuestión, porque tampoco se trata como pasaba antes, ¿verdad? Si ya la fiscal yo entro en calidad de presidente y la fiscal entró 2 años antes, mire, la voy a remover por una causa injustificada. Entonces eso tampoco puede ser. Yo creo que un funcionario de alto nivel al que se le presenta, y eso está tocado en la propuesta, cuando se le presenta una denuncia penal y lo vinculan a proceso, en su primera declaración lo vinculan a un procedimiento, en ese momento él debe de quedar fuera del caso, porque si no lo que hacemos es debilitar la institucionalidad y no como por ejemplo se pretendió en un momento dado que solo fuera desaforada hasta el momento que fuera sentenciada y ejecutada. Eso significaba que le iban a sentenciar a 10 años, que tenían que cumplir los 10 años de prisión y hasta ahí se podía desamorarla. Entonces eso no puede ser. Creo que debe ser, ese procedimiento que se plantea hoy hace las veces de que cuando ya sea, digamos, por ejemplo, en el derecho ante juicio se le quite su inmunidad, entre a un proceso, se le declare auto de procesamiento, en ese momento queda destituida por una causa legal y que no escape a crímenes
que no son solo políticos o de puestos, sino también de derecho común, porque un fiscal, no estoy diciendo que ha pasado, pero un fiscal podría cometer una violencia contra la mujer, o podría cometer una negación de asistencia económica, y esos pues son delitos que hay que atender. Violencia contra el hombre también. También una violencia contra el hombre. Creo que esa es la parte que va a salir fortalecida. Ok, muchas gracias. Licenciado, aprovechando su conocimiento sobre el tema de la Constitución o sobre las diferentes leyes, ¿verdad? El fiscal general del Ministerio Público puede ser reelegido para un segundo periodo. Y es un tema que salió en las mesas y se está proponiendo que pueda ser reelecto. Y luego, pues por supuesto, a través de un examen y una evaluación que tendrá que hacer muy técnicamente. Yo creo que nuevamente no hay que tenerle miedo a las reelecciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es asegurar un marco regulatorio que nos permita en determinado momento revocar los mandatos que estamos otorgando, con fundamentos legales y con pruebas. Entonces yo creo que cualquier funcionario podría ser electo siempre y cuando cumpla con aquellos requisitos que le hemos otorgado como sociedad y que pongamos los mecanismos necesarios para revocarlo y que se haga además expeditos, porque también acuérdese usted que después se malutiliza el amparo y otras figuras y resulta que entonces ya no es las personas que interponen esos recursos obstructivos, sino que entonces resulta que lo malo es el amparo y el amparo no es el malo, son las personas, ¿verdad? Yo creo que hay que fortalecer la ley y eso nos va a ayudar. Okay. Si en caso de que la población dijera no a la reforma, es decir, no hay oportunidad para Irma Aldana a ser reelecta como fiscal general. No, bajo este esquema no. Si se dice no, pues lo primero que hay que respetar es la soberanía, la decisión soberana. Y entonces ahí no habría posibilidad de una reelección, por lo menos inmediatamente, ¿verdad? Y pues habrá que buscar mecanismos de orden, porque digamos, si no se aprobaran las reformas, pues tendremos que entrar, como le digo nuevamente, al sector ordinario y ahí hacer cambios. Ok, gracias. Después de la primera fase, ¿qué sigue ahora? ¿Cuáles son las acciones de la segunda fase? Bueno, ahorita hay que entender que el proceso, la Secretaría Técnica, los presidentes de los organismos del Estado, a través de la Secretaría Técnica, hicieron una propuesta. Esta propuesta ya fue discutida, como bien indicaba Matilde Terraza, por la sociedad y ahora lo que se espera es un documento que finalmente tenga las características de una propuesta de reforma constitucional que incluirá motivaciones por los que se propone la reforma, el articulado que se va a reformar, que se va a adicionar y que se va a establecer mediante mecanismos de artículos transitorios, plazos, etcétera, etcétera. Cuando esa propuesta está, algunos de los órganos que tienen iniciativa de ley, que podría ser el presidente de la República, por ejemplo, me parece que sería el idóneo para ese tema, tendrá que elevarlo al Congreso de la República en esa calidad y el Congreso tendrá obligación legal en ese momento de entrar a conocer de inmediato y como ha estado participando en algunas mesas y se ha comprometido públicamente, por lo menos así lo hizo Taracena, presidente del Congreso, de que le iban a dar la prioridad a esa normativa, pues tendrá que hacer la aprobación del articulado y finalmente cuando tenga ya una aprobación de ese articulado y de esa propuesta, tendrá que entonces trasladárselo al Tribunal Supremo Electoral, quien también queda obligado en ese momento a convocar a la consulta popular y pues ahí tendrá que iniciar un proceso, como decía nuevamente Matilde, de difusión a nivel nacional, porque esa difusión deberá ser, y eso hay que apuntarlo muy cierto, está prohibido constitucionalmente hablando que a la propuesta a que se le hace a la sociedad lleve un indicio de un sí o un indicio no. Eso hace incurrir en una violación constitucional. La propuesta tiene que ser objetiva, podrán haber dos mecanismos, podrá ser un sí o un no a toda la reforma, o podrá ser cuestionada a la sociedad pregunta por pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el pluralismo jurídico? No. ¿Usted está de acuerdo con que el fiscal gane ser electo? Sí. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo? No. Ese debería ser un mecanismo, o decir el conjunto completo sí o no. Y eso pues tendrá que ser una decisión que deberá de mensurar el Tribunal Supremo Electoral con la responsabilidad de que pueden haber personas que estén de acuerdo con un tema y otras que no. Y si no, y si hace una pregunta general, podrá decir, bueno, yo no quiero esto, si quiero esto, entonces va a entrar en una contradicción. Yo creo que ese punto, nuevamente, la sociedad
lo tiene que acompañar y tendrá que asesorar, y si el espíritu es de total claridad, a mi juicio, de forma personal que lo digo, creo que la sociedad deberá ser consultada, quizá pregunta por pregunta, para que no vaya a votarse todo, y porque finalmente es una inversión, ¿verdad? Y tal vez para aprovechar un poquito más el tiempo, licenciado, ya que creo que usted es experto en ese tema, ¿verdad? Entonces, felicitaciones por ese gran esfuerzo. Gracias. Y la trayectoria también. ¿Qué pasaría, licenciado, si el Congreso recibe la propuesta y de repente la mayoría dice que no? Bueno, mire, este es un proceso en que los diputados tienen que mesurar y tienen que hacer una ponderación sobre la situación política que hoy tienen. Ellos saben que, y yo no voy a hablar de todos los diputados porque hay excelentes diputados, pero también hay algunas personas que no se han portado bien. Entonces yo creo que deberán de tomar en cuenta la situación política del país, su situación actual frente al país. El país ha sido, creo que, muy paciente con ellos, y ha sido muy paciente, y ellos tendrán que responder al clamor, porque finalmente los diputados representan a la sociedad, no se representan a sí mismos. En segundo lugar, ellos responden a un mandato de carácter constitucional, y cuando hay una decisión que aunque le mandate la Constitución, usted no la cumpla, pues también hay, lo que ocurre es que se pueden establecer o delimitar delitos constitucionales y ser procesados. Yo creo que no es una broma que una propuesta del presidente de la República llegue al Congreso y que pueda ser, digamos, utilizada como un instrumento para arreglar esto. Yo creo, sinceramente, que van a tener que pensar muy bien. Yo lo haría, porque es el pueblo de Guatemala, ante una situación tan grave como la que tiene, la que está pidiendo eso. Y finalmente él va a decir sí o no, pues o sea, no, finalmente no la van a aprobar ellos le van a admitir para su trámite, la van a dar la figura y el formalismo jurídico que ya deberá llegar por la Secretaría, la Corte de Constitucionalidad, los abogados, los ciudadanos, tendremos que estar vigilantes, y entonces el filtro que podrá hacer es ponerle una coma que se me olvidó o una tilde, pero hasta ahí. Ya que ustedes han estado durante todo el proceso en las diferentes mesas de diálogo, ¿qué percepción tiene CACIP sobre este tema? Bueno, mire, yo no puedo hablar por ellos, pero evidentemente sí pude captar algunas de las ideas que ellos proponen. En algunas cámaras se oponían, digamos, a la reforma constitucional porque consideran que la vía para resolver esos problemas es en la regulación de leyes ordinarias. Pero otras cámaras también decían que, pues por ejemplo en el tema del pluralismo político, que sí lo reconocen, pero que quieren, que son celosos de la competencia y de la jurisdicción, porque lo que no quieren es provocar un estado de ingobernabilidad, donde lo que diga la Constitución es, mire, ya tiene reconocimiento, ahora usted haga lo que quiera. Y no puede ser así, porque el territorio nacional, en general total, es de todos y cada uno de los guatemaltecos, y ese fue un cero. Y creo también que fue yo le voy a decir algo que eso es apreciación personal. Cuando yo vi aquella mesa con los sectores de CACIP en los que pudimos participar, estaban los pueblos indígenas, los jueces, los magistrados, sociedad civil, en la mesa número 3, lo puedo decir orgullosamente, fue una discusión de altura, de conocimiento, de sustento, de argumentaciones, un par de discusiones un poquito elevadas de tono, pero jamás faltándose respeto. Creo que solo con eso ya la sociedad guatemalteca ha ganado rotundamente, porque a este país le falta diálogo como arroz para los que comen arroz. Arroz y frijoles. Yo creo que esa fue una postura celosa de los temas comunidad, porque así tiene que ser. Sí, claro. Pero no fue una oposición retórica y no, creo que hay una percepción equivocada. No, yo creo que el tema para el sector empresarial pues es de gran importancia, porque eso fortalecería la transparencia a nivel del país, que eso nos conviene para el tema de negocios internacionales, ¿verdad? Entonces yo creo que vendrían inversionistas si realmente existe, digamos, transparencia y aplicación razonable de la justicia en nuestro país. Entonces yo creo que es un tema a favor de ellos, no solamente a favor de la clase pobre, extrema pobreza, sino que también eso tiene que ver con esa parte. Entonces, muchas gracias, licenciado. Entonces, vamos a, ya por el factor tiempo, pues vamos a las conclusiones que nos lo facilitaría el licenciado Jacinto de Paz. Muy bien.
Bueno, yo creo que el tema da para más, pero algunos cuerpos ya no. Ya no dan más. Sí, la verdad es que el tema está bastante interesante y gracias por la presencia de ustedes. Yo creo que ha sido bastante alentadora y han ido a alimentar bastante los otros programas y la percepción de otros invitados que hemos tenido acá, ¿verdad? Podemos concluir entonces que la reforma constitucional que se está dando, pues no se está dando por puro capricho, ¿verdad? Sino se está dando porque de alguna manera se está dando como respuesta al movimiento social del 2015, que también nos decía el licenciado Marroquín, que también es el sustento sólido para construir un verdadero desarrollo para el país, claro, a largo plazo, ¿verdad? No va a ser de la noche a la mañana, pero así va a contribuir. ¿Qué Acción Ciudadana promueve la promoción del tema? Eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo hoy, haciendo alianzas con diferentes sectores y ojalá en Neva sea con sectores que tengan proyección hacia el resto, porque una de las quejas de nuestra población es que tenemos organizaciones que se representan a sí mismas, ¿verdad? Que han surgido de la situación, bueno, ustedes conocen, ¿verdad? Nosotros vivimos en carne propia la guerra acá en el área de Chip, y de ahí el surgimiento de varias organizaciones que algunas sí tienen representatividad y otras pues se quedan muy cortas en ese sentido, y la información sucede lo mismo que de la capital para acá, no llega la información, y ya acá en un núcleo tan pequeño tampoco llega la información más allá donde supuestamente debería llegar, ¿verdad? Entonces ojalá se haga alianzas con organizaciones que verdaderamente lleven la información donde tiene que llegar, ¿verdad? El tema del derecho indígena, pues entiendo está siendo aceptado, pero con pinzas. No me hables tan fuerte porque me vas a romper el tímpano, ¿verdad? Y entonces, ojalá que las organizaciones que están participando en estas mesas pues den propuestas bastante fundamentadas para que sean aceptadas por aquellos que no están con la duda. ¿Será que lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿Verdad? Y el tema del derecho indígena pues es algo que estamos viviendo. No es algo que se va a crear, se está viviendo, se está practicando. ¿Bien? Aun cuando el alcalde municipal ya no es juez de paz, él sigue resolviendo casos, lo siguen buscando. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con hacer justicia, pero la gente lo sigue buscando. Entonces, yo creo que es el reconocimiento, pero conlleva todo lo que el licenciado Morales ya dijo, un trabajo fuerte más adelante. Y el temor también a la permanencia de magistrados. No va a ser tan fácil de quitarle de la cabeza a la gente todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Si no estoy mal, no recuerdo qué presidente fue que estaba por la presidencia por 5 años, ¿verdad? Vinicio Cerezo, ¿verdad? Y de repente se acortó a 4 de nuevo, ¿verdad? Y si tenemos magistrados, jueces como los que tenemos actualmente, que vayan a durar 10, 15 años en sus puestos,
Entonces, ese es el temor de la ciudadanía, de no tenerlos tanto tiempo, ¿verdad? Creo que sería un gran paso si el fiscal o la fiscal fuera electos por un consejo, ¿verdad? Y ya no por el presidente a dedo. Si bien es cierto, le proponen una terna, pero no es porque me gusta, sino porque es quien me va a hacer las cosas, me va a hacer los mandados, ¿verdad? Entonces yo creo que sería un gran paso si esto se lograra. Yo no sé si voy a hacer mal o voy a hacer bien, pero Acción Ciudadana considera que debe votarse por el sí, ¿verdad? De acuerdo a lo que pude percibir. Yo creo que yo comparto también su punto de vista en que la boleta, la votación en la boleta sea pregunta por pregunta. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los analfabetos? Los que no saben leer y escribir. Y entonces esto implica un trabajo fuerte antes para trabajar con ellos y dar a conocer la ley. Va a ser un trabajo fuerte. Sí, esa sería la mejor forma para que no triunfe el no así por así, o no triunfe el sí así por así, sino que triunfe porque la gente realmente sabe por qué está votando. Muchísimas gracias, licenciado Marroquín. Gracias por haber venido con nosotros, por estar con nosotros. Licenciado Morales, reconocemos el cansancio, el viaje largo. Por eso no conocemos la capital, porque queda muy lejos. Por eso no conocemos al presidente Morales. Ha sido muy buena información la que nos han traído, y ojalá pues para otros temas, o para este mismo tema, pero ya para la fase siguiente estén con nosotros para seguir haciendo un trabajo de esta naturaleza. Ya fuera de cámara, decíamos, nuestro programa está para llevar a nuestros televidentes la información de fuente fidedigna, ¿verdad? Que estén informados y que sepa lo que está haciendo, justamente para buscar el desarrollo de Nevada. Muy buena noche, que tengan un buen retorno a la ciudad capital, que descansen. Y a ustedes, estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Los esperamos la próxima semana.